conocimiento, ¿no? Si no tengo conocimiento de qué cosa es una alteración de la conciencia, más nunca voy a dar pie con bola. Entonces, determino, wow, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Busco toda la información que yo necesito. ¿Cuál es esa información? Es el segundo paso. Es toda la historia clínica. Ahora, la historia clínica en una situación de urgencia se reduce así. Es la cosa más importante que yo debo buscar. ¿Qué cosas serían las cosas más importantes relacionadas a ello? ¿Qué sería lo más importante? Desde arriba para abajo. O sea, el motivo de internación, el motivo de consulta, ya lo sé. Es una alteración de la conciencia. Segundo paso, que yo sé, la historia de la enfermedad actual. ¿Cómo se organiza la historia de la enfermedad actual? ¿Cuándo ha empezado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Por qué está aquí? ¿No? Actualmente. Tenía algo antes, no venía. Entonces, la mamá está llorando y me pregunto. En vez de botarla, salga señora, salga de aquí. No me deja hacer mi trabajo. Estúpido. Señora, ven aquí a su lado, agárrele la mano a su hijo. Eso es ser inteligente, porque le está utilizando la mamá para este chico y para su información. Tranquila, señora. Las enfermeras no la van a botar. Quédese agarrándole la mano. Dígame, ¿qué pasó? ¿En qué momento le sucedió esto? O sea, busco la información. Esa que yo necesito para la alteración de la conciencia. ¿Me entienden? Serán cosas importantes. Y está muy nerviosa la señora. ¿Qué ubico? ¿No? Cerebro. ¿Qué ubico en la alteración de la conciencia? Formación reticular. ¿Qué hay en formación reticular? Esto. Busco información. ¿De acuerdo? Pero si estoy perdido, háganle una resonancia magnética. A ver, muchachos. Ok, busco información. Estoy buscando metodológicamente la información. Historia de la enfermedad actual, antecedente, todo lo que hace rápido, ¿no? Porque estoy concentrado en esto. Todos los datos son valiosos. Mientras más yo sepa, más posibilidad tiene este sujeto de salvarse o de no joderse. ¿Entiendes? Entonces, bueno, luego que hipótesis diagnóstica. No, que estaba en su bicicleta, se ha caído. Signos de hipertensión endocraniana, a ver cómo es el signo de hipertensión endocraniana. Supratentorial, infratentorial. Supratentorial tiene estos síntomas. A ver, ¿no? ¿Alguna vez ha presentado esto en este momento? Infratentorial ha presentado. Y recién pues llego a un examen neurológico, o ya lo he desnudado. Hemos dicho paso sistematizado. Entonces recién le haré los exámenes. El famoso examen neurológico. Que empieza ¿por qué? Por la conciencia. Empieza ¿por qué? Por la famosa escala de Glasgow. ¿Ven cómo me sistematizó? ¿Cuántos hay? No se sistematizan, no saben nada, no hacen nada y piden un examen complementario. Y después se equivocaron en el examen. Como no saben nada, piden todos los exámenes. Entonces, el método clínico no es nada más que eso. Es la aplicación a la ciencia médica de estos pasos. De todas las ciencias en general. O sea, todas las ciencias en general nos dan los pasos para el método clínico. De tal manera que los pasos son los mismos. ¿No? Determinar el problema, buscar la información. Siempre van a seguir estos pasos en todo lo que ustedes hagan de forma científica. Una investigación de un fármaco. ¿Quieren investigar un fármaco? Van a seguir los mismos pasos. ¿Quieren investigar porque una población cogió COVID y las secuelas son neuropsiquiátricas? Tienen que seguir los mismos pasos.
Solo es eso. No es algo que yo quiero que aprendan de memoria, simplemente que lo aprendan. ¿Me entienden? Entonces, ese es el método clínico. Y sobre eso se basa todo esto. ¿De acuerdo? Es igual en cualquier cosa, en neurología, en gastroenterología, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Son los mismos pasos. Con otros conocimientos, otros síntomas, otros síntomas, otros síndromes, otros trastornos. Y aquí es con los psiquiatras. Listo. No hay nada más que eso. Ahora, una vez que se entiende bien el método clínico, una vez que se entiende por qué yo hago algo, tenemos que empezar la psiquiatría a comprender determinados conceptos importantes de la psiquiatría. ¿Está bien? Conceptos fundamentales de la psiquiatría. Porque tengo que tener conocimiento para buscar un motivo de consulta. Entonces es esto lo que vamos a tratar de hacer, pero de la forma en que fuera aplicable. Eso voy a intentar con ustedes. De forma en que ustedes puedan aplicar, ¿no? Más allá que memorizar. Vamos a ver si funciona. Porque a pesar del esfuerzo que hago en fisiopatología, después llego a este momento y, bueno, 2 o 3 la fisiopatología, ¿no? Más o menos. Pero el resto igual ha sido aprobado. Les digo, el error es mío. ¿Cómo no puedo llegar a todos los sujetos que yo apruebo? ¿Cómo es posible? Yo los apruebo. ¿Cómo es posible? Entonces, vamos a tratar de ver eso, ¿no? Esto, generando, digamos, el aprendizaje de los conocimientos que ustedes tienen que tener para justamente aplicar esto, por lo menos a nivel de un médico general. Eso es lo que quiero, no a nivel de un psiquiatra, a nivel del médico general. Entonces, para eso, vamos a sistematizar este aprendizaje en las famosas funciones, pero con aplicación práctica. Entonces, funciones. ¿Qué funciones ve la psiquiatría? Las funciones, encefálica, compleja. Son las famosas funciones encefálicas. Es decir, la psiquiatría lo que realmente estudia son las alteraciones de estas funciones encefálicas complejas que se traducen en una clínica. ¿Cuál es la clínica? La clínica psiquiátrica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas funciones encefálicas complejas? Son lo que las neurociencias nos han dado hasta el día de hoy. Estamos hablando de marzo de 2023. Las neurociencias pueden ir, van a ir modificándose a lo largo del tiempo, igual que las otras ciencias, por eso son las ciencias. Pero en 2023, los que vamos a diagnosticar en 2023 y no en 1950, se supone que tenemos que saber hasta 2023. Ese es el reto del médico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se agrupan estas funciones encefálicas complejas? En funciones de integración o denominada de síntesis. Su nombre, todo lo indica su nombre, ¿no? Pura lógica. Funciones de integración o de síntesis. ¿Qué significa? Que son funciones encefálicas, su nombre también lo indica. Funciones encefálicas quiere decir que abarcan todo el encéfalo. Ahora, me imagino que saben de dónde a dónde va el encéfalo.
¿O qué estructuras grandes incluye el encéfalo? Y esto es lo hermoso. He dicho, vamos a correr si podemos correr. No. A ver, usted qué. No. ¿De dónde va? Capítulo. ¿De qué? A ver, vamos. ¿Qué estructuras grandes? Esto. ¿Qué estructuras grandes? Desde lo más pro hasta lo más caudal. ¿De dónde a dónde? Abarca el encéfalo. Porque si no, entonces pregunten, pues, muchachos. Si no saben, pregunten, ¿no? Díganme, ¿qué cosa quiere decirnos con encéfalo? Si no saben. Vamos, ¿de dónde a dónde abarca el encéfalo? Escucho, sigo escuchando, sigo escuchando, y sigo escuchando y me quedo escuchando. ¿De dónde a dónde abarca el encéfalo? El prosencéfalo. ¿Qué es el prosencéfalo? ¿Qué es el prosencéfalo? ¿Qué incluye el prosencéfalo? El telencéfalo y el diencéfalo. ¿Qué es el telencéfalo? ¿Qué es el telencéfalo? Los hemisferios cerebrales. ¿Y el diencéfalo compone qué estructura? El tálamo, el epitálamo y el hipotálamo, fundamentalmente. El prosencéfalo, es pro porque es adelante, pero lo ven también hacia arriba porque la neuroendogénesis se curva, se curva, queda ahí. Ok, luego, ¿qué estructura más grande conoce? El mesencéfalo, que incluye mesencéfalo, que incluye el mesencéfalo. Pedúnculos cerebrales. Todo el texto y lo que está debajo del texto. Luego, ¿qué incluye el rombo encéfalo? ¿Está bien? ¿Qué incluye el rombo encéfalo? Cerebelo y el tronco. ¿Qué incluye el rombo encéfalo? El tronco, sí, está bien. Cerebelo, sí. ¿Qué incluye el rombo encéfalo? El tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. ¿El? El tronco encefálico, parte del cerebelo y la médula espinal. Como es un rombo, entonces incluye todo lo que tiene su cuerpo rombo. Entonces, ¿qué incluye? ¿Te acuerdas del piso del cuarto ventrículo? Creo que es eso. Una pequeña parte, pero la gran estructura de cosas. Cerebelo. El Cerebelo. Tronco encefálico. El
Cerebelo. cerebelo y todo lo que incluye el tronco. Pero bueno, no importa, es una partecita de esto. ¿Y luego qué pasa después? ¿Qué viene después? El tronco ya. Debajo del mesencéfalo real. El bulbo. El tronco encefálico y ahora sí El la resto médula. del tronco. Sí. ¿Qué incluye el resto del tronco? El bulbo. La protuberancia, el bulbo. Y luego viene el mielencéfalo. Entonces, se llaman función encefálica compleja, porque los circuitos que dan esta función se encuentran en todo el encéfalo. ¿Entiendes? O sea, estas funciones que vamos a ver tienen integradas todos estos circuitos en estas regiones anatómicas. Bueno, si ustedes recuerdan, si han hecho fisiología conmigo, por lo menos la parte inicial de fisiopatología, esto tiene muchos circuitos de neurotransmisión, ¿no? Están los circuitos de neurotransmisión dopaminérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico, del GABA y la glicina, del glutamato y el aspartato. Así de sencillo. Por eso ha venido neurofisiología, neuroanatomía, neurofisiología. Entonces, a eso se llama funciones encefálicas complejas, que no se dan clínicamente en funciones que ahora las vamos a ver. Ajá. Entonces, las funciones de síntesis o de integración son las que integran o las que sintetizan el resto de las funciones. Son funciones base, ¿no? Son como las columnas en un edificio, ¿entienden? Entonces está, si ustedes quieren, 1A, la conciencia, 1B, la orientación, 1C, la atención, 1D, las memorias. Sencillo. Estas funciones que están dentro de lo que estaríamos llamando el aprendizaje de la psicopatología, ¿no? Ajá. Tienen que ver con qué? Con una base anatomofuncional en el cerebro. ¿De acuerdo? Y son las que integran todo el resto de las funciones. Sin estas, no hay más funciones. Vamos a ver, conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? Es la capacidad de un individuo de reconocerse a sí mismo y a su ambiente. Ya, es una definición bastante sencilla, ¿no? Aceptada. La conciencia en realidad es un proceso dinámico, ¿no? No es un estado, es un proceso bastante dinámico. Es claro, ¿no? Si le valoramos a ella la conciencia y le valoramos a otro que está atrás durmiendo, entonces no estarán, por más de que los dos estén despiertos y conscientes, los dos no tendrán el mismo nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Peor todavía si la valoramos a ella y valoramos un estado comatoso. Una enorme diferencia entre esta persona y el comatoso, ¿no? Entonces la conciencia es un proceso dinámico. Como él dice, nos permite ¿qué? Darnos cuenta, ¿no? Del entorno, o sea, nos permite darnos cuenta del entorno, pero nos permite también darnos cuenta de nosotros mismos. Porque sin conciencia, por más de que tengamos una apendicitis necrosada, no estamos conscientes de que nos duele, no podemos, no tiene.
pero también de nuestra metaconciencia. La metaconciencia es la De conciencia la de conciencia. nuestra conciencia. ¿Entienden? Es un poco más difícil. O sea, nos damos cuenta de que somos conscientes de algo. ¿Entienden? Entonces, la conciencia, si no hay conciencia, no hay más nada. Si este sujeto está en coma, mentira, ¿no? Que ha guardado memoria, que su hijo le ha dado la mano y que recuerda eso. Esas cosas no existen. ¿Está bien? Sin conciencia no hay esto. ¿Por qué? Porque el problema de la conciencia son, o sea, está en la formación reticular, que es la base anatomofuncional del despertar de todo el enseño, ¿no? La formación reticular, el denominado activador ascendente, la formación reticular, ¿no? Está en circuitos aquí, donde esté. Son los circuitos. Ajá. Si esto no se enciende, no hay posibilidad de que se encienda esto. Y como no hay posibilidad de que funcione esto, no hay posibilidad de que usted tenga más nada, ninguna otra función encefálica. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esta formación reticular, quiero que la estudie. Es exquisita, es hermosa. Tiene muchos núcleos, porque si yo me detengo en esto, más nunca vamos a avanzar. La formación reticular, ya les estoy diciendo que tienen que saber en la próxima clase. La formación reticular la tienen que estudiar. Tiene muchos circuitos. Eso no está en nuestro documento. Por lo tanto, tiene muchos núcleos que dan neurotransmisión. El despertar de la conciencia, o sea, para que usted esté consciente, necesita una activación de neurotransmisores, aunque a él no le guste, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una patología cuyo problema es una hipótesis diagnóstica, esta paciente estará en estado de coma, esta paciente estará en algo que se llama en psiquiatría el síndrome de Munchausen, o sea, nos las está contando pero no conscientemente. Este sujeto estará simulando porque es una presidiaria que quiere fugarse, ¿no? Este sujeto estará en un cuadro de estupor catatónico, que es otro problema psiquiátrico, y yo me pregunto, wow, Glasgow da 3, no, digamos 6, no exageremos, 6. Yo no sé. Y de pronto me parece. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces no voy a memorizar. Yo por pura lógica, estos son los neurotransmisores. A ver, le voy a inyectar esto. Y voy a ver qué pasa. Aunque a él no le gusta. Y de pronto ella, y esto es hoy. No era un coma, una patología psiquiátrica. Para yo saber eso, tengo que conocer dicha patología, porque si no estoy perdido, ¿cómo voy a memorizar todo eso? Es imposible memorizar miles de protocolos que salen todos los días. Eso es imposible, eso está la lógica. Bueno, por eso es que ciertos procesos patológicos como un estupor catatónico es una patología psiquiátrica severa, donde el sujeto que en general tiene esquizofrenia, de pronto se queda como un comatoso, ¿no? Lo ve usted en la cama y más no se mueve, pero no se mueve nada. Así usted le hinque una aguja, no se mueve, muchachos. Y usted dice, bueno, está en un estado comatoso,
conectado con actos sublimes. Y se le pone lorazepam intravenoso y de pronto el tipo despierta. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver después de eso. Pero para eso tengo que tener conocimiento. Si no hago por cualquier porquería, ¿no? Ya le pidió resonancia, ya le pidió tomografía. Sus padres están llorando porque deben al hospital $1 millón, ¿no? ¿Y qué cosa era? Era un lorazepam. Entonces, bueno, ¿qué van a leer? Van a leer cómo se activa la conciencia a partir de la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? ¿Qué núcleos tiene la formación reticular? Para los que tienen el librito está más sintetizado, pero bueno, esa es la formación reticular. Bueno, la formación reticular que nos da la conciencia. La formación reticular, además, nos da otra cosa que vamos a verla bien, que ya se las estoy adelantando, que son el ciclo sueño-vigilia. También está en la formación reticular. Por eso es que cuando un sujeto hace un evento cerebrovascular aquí, no solo pierde la conciencia y entra en estado de coma, sino hay una enorme posibilidad de invertir ciclo sueño-vigilia. ¿Bien? Aquí. Pero eso lo van a leer ustedes. Ok. Entonces, esa es la conciencia. ¿De acuerdo? La conciencia, o sea, esta formación reticular, para hacerlo sintético, para no tener que ya lo demás ustedes lo van a estudiar. Esta conciencia pues llega al tálamo, o sea, estos circuitos llegan al tálamo. En el tálamo hacen conexiones intratalámicas y explota los circuitos hacia el resto de la corteza. Lo que significa que el sujeto está consciente. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. ¿Vale? Entonces, eso es la conciencia. Ahora bien, esa conciencia va a tener alteraciones que se van a dividir fácilmente en dos tipos de alteraciones. La conciencia se va a dividir en dos tipos de alteraciones. Una, alteraciones básicamente neurológicas y una básicamente psiquiátrica. Por eso es que es tan difícil para el neurólogo decidir si un paciente es psiquiátrico o no. ¿De acuerdo? O para un psiquiatra decidir si un paciente es neurológico o no. Ustedes dirán, eso es lo más difícil que hay. ¿De acuerdo? Es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, la conciencia puede tener una alteración muy neurológica, ¿no? Que son los estados de depresión de la conciencia hasta el coma, ¿no? Que lo vamos a ver en neurología. En neurología vamos a ver cómo es una depresión de la conciencia, cómo llega al coma y cómo se valora. ¿De acuerdo? Cómo es la valoración del sujeto cuya determinación del problema es una alteración de la conciencia. Y soy neurólogo.
Y hay otros que son de tipo psiquiátrico, ¿no? Alteración de la conciencia psiquiátrica. Esta conciencia en psiquiatría es mucho más compleja que la conciencia neurológica. ¿Por qué es más compleja? Porque involucra muchos otros sistemas. Por ejemplo, involucra la conciencia del yo. Una conciencia del yo. ¿Entiende? Es una supraconciencia. Conciencia del yo, ahora les voy a explicar. Por ejemplo, integra la conciencia del acto motor. O sea, vamos por el principio. ¿Cuál es la conciencia del yo? Entonces, cuando yo corro y ustedes no entienden, yo soy el profe. Yo no soy el sargento ni el general. Si ustedes levantan la mano y dicen no entiendo. ¿De acuerdo? Porque usted lo que quiere llevarse es conocimiento, ¿no? No nota, me imagino. Entonces dice, no estoy entendiendo. Bueno, vamos a ir suave. ¿Cómo es la conciencia de Dios? Cuando yo valoro un paciente psiquiátrico, su conciencia no es neurológica, sino su conciencia psiquiátrica. Le hago preguntas como esta. Y señor Calvo, ¿usted es un ser único? Porque ya estoy sospechando varias cosas. Único. Y el paciente psiquiátrico me puede decir, no, yo estoy doblado en tres, yo soy tres personas. Entonces ya hay una alteración de la conciencia del yo. ¿Por qué estoy buscando una alteración de la conciencia del yo? Que es mucho más compleja que la neurológica. Porque estoy pensando que este paciente tiene una fragmentación o una disociación de su conciencia del yo. ¿En qué procesos patológicos vamos a ver eso? Bien sencillo. Ojalá cojan, por ejemplo, en el trastorno de personalidad Múltiple. El trastorno de personalidad múltiple es un sujeto que parece normal, no escucha voces, ni nada de eso, pero que este sujeto, cuando tiene un estrés psíquico, ¿no? Se duerme y amanece otro. Bueno, entonces el sujeto que era Carlos, el señor Carlos, médico, de pronto se pelea con su mujer, se sale con su mochila, se va a uno de estos alojamientos y despierta, ¿no? Y de pronto está. De pronto busca su ropa y dice, no, pero ¿qué ropa más fea es esta? ¿No? Va, se compra ahí abajo su sayita, ¿no? Se pone su moño, ¿no? Esa, por ejemplo, es una alteración de conciencia. Complicado. ¿Entiendes? Esa es una alteración de muchos circuitos, una enfermedad psiquiátrica muy grave. Me adelanto a decirles que eso sucede solo en problemas psiquiátricos severos. Por ejemplo, en pacientes vulnerables que han sufrido violación cuando eran muy niños. Bueno, ¿está bien? Son sujetos que han tenido un estrés gravísimo, tienen una vulnerabilidad cerebral. Ahora me entienden, ¿no? Vulnerabilidad cerebral. Porque si todos ustedes sufrirían, todos nosotros sufriríamos violación a los 2 años de nuestro padrastro, a todos nos violan 6 veces nuestro padrastro, a todos, chicas y chicos. Solo un pequeño porcentaje va a ser un trastorno de afecto, quizá nada. ¿De acuerdo? ¿Está bien? 1/3 de nosotros
cruzaremos esa violación como si no hubiera sido nada. Ustedes dirán, no, sí, Señor, así es el Señor. Hay cerebros súper resistentes y hay cerebros súper vulnerables. Nos los da la investigación de los antecedentes familiares. Tu papá con depresión, tu mamá con ansiedad, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para la depresión, trastorno de estrés postraumático de tu madre, de tu tía, autismo de tu primo. Olvídense. Una violación a los 2 años puede ser lo último que te haya sucedido en la vida. ¿De acuerdo? Por eso se le llama población vulnerable para prevención de la salud mental. ¿No? Pero bueno, eso no vamos a tocar. Entonces, la conciencia psiquiátrica es mucho más allá. La conciencia, esa es una conciencia de Dios. ¿Verdad? Cuando yo estoy sospechando de que hay algo para hacer. Hay la conciencia, una alteración de la conciencia del acto motor. ¿Qué es el acto motor? El acto motor es cuando yo le quiero dar la mano a este sujeto y él me da la mano. Es un acto motor, ¿no? Social. Como, ¿qué pasa? Yo le extiendo la mano y él me da una bofetada. Y le digo, ¿qué le pasa? Y él me contesta, no sé. Mi mano no me responde. Yo quise darle la mano, no sé qué pasó. Ustedes dirán, no, nada, no se está haciendo nada. Eso se llama síndrome de la mano a alguien. Entonces, los sujetos pasan un síndrome de la mano a alguien y su mano no le responde. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, en las conciencias psiquiátricas, la vinculación de circuitos neuronales es mucho más gigante que la neurológica. La neurológica hay están los circuitos, está la formación reticular y está el despertar de la conciencia. En la psiquiatría empieza a haber asociaciones gigantes. Por eso es tan compleja la psiquiatría. Por eso es tan compleja. Y por eso es tan compleja de tratar. Ok, entonces, podrá haber ahí, ¿no?, alteraciones de la conciencia de Dios, alteraciones de la conciencia del acto motor, alteraciones de la metaconciencia. Un poquitito más arriba todavía. No ser consciente de tu propia conciencia. Puede suceder esto en, por ejemplo, un sujeto con una depresión psicótica. Es un sujeto que está en un cuadro depresivo severo. Psicótico quiere decir que ha roto con la realidad. Y decir, por ejemplo, que él ya no es él, sino es el cerebro pudrido que tiene dentro de él. Y te puede decir muchas cosas, no puedo pensar, no puedo razonar, no soy el que era antes. ¿Me entienden? O sea, él no es consciente de que su conciencia sea la de él. ¿Me entienden? Yo sé que es un poco complejo, pero eso es la psiquiatría. Entonces, cuando nosotros vemos un motivo de consulta en el método clínico a un sujeto que parece un sujeto psiquiátrico, ¿no?, tenemos que, ¿no?, tener una idea de todo esto, por lo menos una idea de toda esta patología. ¿De acuerdo? Yo sé que no se lo voy a enseñar todo porque eso es improbable, pero al menos les estoy dando las pautas clínicas para que un día ustedes, cuando vean un sujeto así, ¿no?, sepan si lo van a mandar a neurología o lo van a mandar a psiquiatría, que con eso ya hay una ganancia. ¿Bien? Ok.
Entonces, la conciencia. En la conciencia neurológica, después veremos, no lo vamos a tocar aquí porque es solamente una explicación inicial de todo esto. En la conciencia vamos a ver después cómo se evalúa, porque no hemos llegado ahí, ¿no? En un examen mental, cómo se evalúa la conciencia, ¿no? Y en el examen mental habrá un preexamen, que es el examen neurológico, cómo se evalúa el examen de un paciente que sospechamos que es neurológico. Bueno, fundamentalmente el glaso. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Cuando hay conciencia, o sea, la conciencia hemos visto un poco la semiogénesis de la conciencia y podemos ver un poquitico de la semiografía de la conciencia. La semiografía de la conciencia. Entonces, en la semiografía de la conciencia, ¿no? Lo podemos hacer muy sencillo. Podemos dividir, para describir la historia clínica, entre una conciencia normal, o sea, este sujeto tiene una conciencia normal, y una conciencia anormal. En el caso de la parte esta de atrás y en el caso esta de la parte de adelante. Esta de atrás donde habrá una depresión de la conciencia y esto donde habrá una alteración hacia arriba de la conciencia. Este se denomina hipervigilia. Hipervigilia. Y esto depresión de la conciencia. Aquí puede estar básicamente dos formas de depresión de la conciencia, ¿no? Que podrán ser de tipo cualitativa y de tipo cuantitativo. La cuantitativa es fácil, ¿no? La cuantitativa es somnolencia, sopor y coma. Somnolencia, estupor y coma. Mientras mejor ustedes lo describan, menos le van a complicar a su colega. Por eso es importante aprenderse la escala. Porque la escala de Glasgow, que también se lo van a saber ya en la próxima clase, la escala de Glasgow, ¿no? Tienen que dominar la escala de Glasgow desde el día de hoy, el día de su muerte. Allá tienen que dominar. No hay otra opción. La escala de Glasgow. Bueno. Entonces, en la escala de Glasgow se describe, ¿no? Está descrito. Se describe. Abre tus ojos espontáneamente. Ya está descrito. En la escala misma está descrito. Ustedes ponen un puntaje. Todos sabemos en qué puntaje y qué cosas en caso son sujetos. Es una bonita escala. Ajá. Y fundamentalmente esto sirve para cuantificar la alteración de la depresión de la conciencia. La cualitativa es un poco más compleja, pero se puede reducir a describir lo que le está sucediendo al sujeto. Hay muchas alteraciones cualitativas de la conciencia. Cualitativas de la conciencia. Por ejemplo, que el paciente esté obnubilado. Obnubilado viene de nube. Cuando ustedes viajan en el pueblo y ustedes se meten en la niebla, ¿cómo miran? No miran. Así está el obnubilado. Entonces el paciente les describe como si hubiera una nube
puedo, o sea, y además está lento, no puedo descubrir mi entorno, no puedo, me cuesta, obnubilado. Hay otros que se llaman, por ejemplo, estrechamiento de la conciencia. Igual, su nombre lo indica, estrechamiento, tu conciencia, de tu entorno, y se estrecha. Entonces, como si estuviera viendo por aquí, te dificulta. El mismo paciente lo describe. No puede el paciente. Por eso es que no puede saber dónde está, ni con quiénes ha hablado, ni quiénes estaban detrás, ni si hay un paciente al lado de él. Estrechamiento. Bien. Hay otro que es una conciencia oniroide, ¿no? De sueño. Es como el sujeto estuviera ahí, pero estuviera soñando. Es como si estuviera en un escenario donde pasan miles de cosas extrañas, que en general les da los síntomas de abstinencia alcohólica, oniroide. El paciente, ahí están monstruos jugando, ¿no? Y el paciente está así acurrucado, oniroide, alteración cualitativa. ¿Entiendes? Ahora, en general, porque el método clínico nos sirve para elaborar hipótesis diagnósticas. Hasta ahí ya podemos ir elaborando hipótesis diagnósticas, porque las alteraciones cuantitativas de la conciencia son más bien neurológicas. Y las cualitativas de la conciencia pueden ser neurológicas o psiquiátricas. ¿De acuerdo? ¿Ahí? Entonces, vamos facilitando aquí. Hasta ahí hay preguntas. No. Okay. Por este otro lado está la hipervigilia, ¿no? Es una alteración de la conciencia anormal, ¿no? Como si hubiera aumentado la conciencia. Entonces, ¿cómo creen que está un sujeto con un aumento de la conciencia? No está hipervigilia, ¿no? Cualquier ruido. Bien. La tendencia a la excitación psicomotriz se puede quedar quieto. Cuando hay una alteración con hipervigilia, también ya estamos, ¿no? Llevando hipótesis diagnósticas. Hipervigilia puede ser, esto podemos ir explicando, pero puede ser hipomanía, enfermedad bipolar, estado maníaco. El sujeto está que no para. Como si usted quisiera llevarlo al sujeto en una silla de ruedas, ¿no? Y el sujeto ya se ha levantado 1000 veces de la silla de ruedas. Ya le ha hablado 1000 cosas. ¿Me entiende? Ya ha respondido 1000 cosas. Ya se ha reído de 1000 cosas. Lo que se llama, hace una ensalada de palabras, una fuga de ideas, ¿no? Entonces, eso nos puede dar hipervigilancia. O sea, ya nosotros estamos mirando al sujeto, estamos diciendo estoy hipervigilante, ajá, puede ser. Y doctor, los hipomaníacos, ¿Lo qué? hipomaníacos. Hipo. Sí, maníacos. Ya. La hipomanía no es nada más que la versión bajita, chiquita de la manía. Nada más. Hipomanía es eso. La hipomanía y la manía, para que se acuerden, están ambos, son diagnósticos de enfermedad bipolar. Ok. La hipervigilia también puede estar, por supuesto, en cuadros de intoxicación. Café, estimulante del sistema nervioso central. Cafeína, cocaína, ¿no? Metanfetamina, anfetamina, modafilino. ¿No? Bien, los excitadores, los estimulantes del sistema nervioso central.
O en los malos viajes que hace un sujeto, por ejemplo, con cannabis. Hipervigilar. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Todo es lógico. Okay. Aquí hemos hecho ya una cantidad importante de cosas. ¿De acuerdo? Estamos conociendo hasta aquí. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Qué se entendió sobre la conciencia niroide? De los sueños. Hipervigilia. ¿Sí? Puede regresar al estado normal. Sí. Pero piensas que es un sueño. Puede regresar al estado normal. Ya sea de forma espontánea o ya sea con tratamiento. Por ejemplo, que se haya intoxicado con cocaína y se le acabe, ¿cierto? Eso es la, El en la mecanismo de depresión. acción. Claro que se sentirá, eso es importante, se sentirá más cansado de lo normal, porque se ha agotado, pura lógica. Doctor, Sí, sí. disculpe, a mí no me quedó muy claro lo de la conciencia oniroide. ¿Podría darnos un ejemplo más, por favor? Claro, la conciencia oniroide, oniroide, ¿se acuerdan, no? Oniroide, Sueños. viene de fenómenos del sueño, relacionados al sueño. Entonces, cuando ustedes sueñan, hay una, ¿no es cierto? Cuando ustedes sueñan, hay una interpretación extraña de las cosas. Por ejemplo, si sueñan que les están persiguiendo y usted no puede escapar. Entonces, puede parecerse a ese fenómeno. Por eso se llama oniroide. Cuando sueñan, puede darle una pesadilla con animales, ¿no? Con insectos. Esa es otra trastorno de la conciencia oniroide. En los sujetos con un síndrome de abstinencia severo, que antes denominaba delirium tremens, ahora no se denomina, el sujeto deja de beber y empieza a mirar micro o macro insectos. O sea, por ejemplo, arañas gigantes o millones de bichitos chiquiticos. ¿No? Entonces el sujeto se imagina cómo está, porque no se olvide que él cree que es real. No, él no tiene conciencia de que no es real. Cree que es real. Ustedes estén en ese momento, en esa situación, con miles de arañas gigantes. ¿Entienden? Es una alteración de la conciencia, de tipo cualitativo. Se llama conciencia oniroide o trastorno de la conciencia de tipo oniroide. Entonces es eso, son cosas de ese tipo. Monstruos, animales, insectos, ¿entienden? O cosas que vuelan, que giran. O sea, que eso es un lugar. Por supuesto, también eso puede haber meningitis, puede haber en accidentes cerebrovasculares, puede haber muchas otras cosas. Pero un ejemplo es el que dice Down. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Okay. Entonces, hemos dicho que si no hay conciencia, no hay más nada. Entonces, veamos la orientación. Veamos la orientación. ¿Qué cosa es la orientación? La capacidad de ubicarse en tiempo, espacio y persona. Ya. En lugar de persona más, está orientado. En lugar de persona. Bueno, sí. ¿Qué más podrían decir? ¿Cómo lo definirían de una manera en que ustedes se lo están explicando a un chiquito de primer año de medicina? Es la Los capacidad. rasgos físicos como es. Tal vez sean un poco más jóvenes. ¿Qué es una persona que está orientada? ¿En qué lugar está? ¿Dónde está? ¿Y cómo está? Ya, claro, pero el chiquito de primer año te va a decir, claro,
Pero entonces, repito, orientación orientada. ¿No? ¿Cómo explicaría que es una orientación? Póngase su Sabes dónde estás, sabes qué eres y sabes quién eres. Esta capacidad de reconocer el tiempo, el lugar y las personas con las que te encuentras. Ella dice capacidad de reconocer, pero el reconocer no es exactamente, está bien tu intento, no es humano. ¿Qué podrías ponerle de arriba para abajo? ¿Qué está arriba? ¿Qué término está arriba? Conciencia. Entonces, ¿qué podrías ponerle con conciencia para jugar? Es La capacidad de un individuo de tener conciencia de tiempo, espacio, persona. sí, pero es que es así, ¿no? Es un sujeto que es consciente, ya sabemos que es conciencia, ¿no? ¿De qué? De tiempo, de espacio y de sí mismo, de su yo, ¿sí? O de sí mismo. Porque de eso se trata, de la lógica. Entonces, un sujeto que, pues vamos a ver, un sujeto tendría alteración en la orientación en la medida que tendría alteración en la conciencia. Bueno, si un sujeto está estuporoso, o sea, está, digamos, precomatoso, que ya no se emplea ese término, pero de pronto vuelve a la conciencia, tendría la orientación de ese momento de la conciencia, pero no se orientaría en el momento en que no está consciente. ¿De acuerdo? Entonces, la orientación, sí es verdad que es el tiempo, en espacio y en persona. Lo que se denomina aquí halo psíquico, y lo que se denomina aquí auto. Entonces, es una orientación. Ajá. Bien. Los circuitos encefálicos de la orientación están íntimamente vinculados a los de la conciencia. Y es claro, ¿no? Los de la orientación están íntimamente vinculados a los de la conciencia. Por lo tanto, tienen que también ver con la formación reticular. La formación reticular es la base anatomofuncional también de la orientación. Sin embargo, en la orientación hay una orientación que es halo y una orientación que es auto. La orientación autopsíquica este es el famoso prefrontal. La orientación autopsíquica que tiene que ver con el yo, la orientación del yo mismo, pues va a alcanzar circuitos más superiores que tienen que ver con la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es el que nos hace a nosotros, nos da la cualidad de Homo sapiens sapiens. Este prefrontal es el que nos da la cualidad de Homo sapiens sapiens. Me imagino que han ido a la escuela, ¿no? A ver, vean. Y algunos ya están durmiendo como compañeros. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un Homo sapiens y un Homo habilis? La diferencia en el desarrollo de Bueno, si eso es pura lógica, está bien. Es verdad, pero bueno, explico un poco más. Es verdad lo que dice. El Homo habilis tenía una estructura prefrontal, incluso cómicamente, también funcionalmente, bastante primaria. Sí, eso es verdad.
Pero en temas de diferencia, el Homo habilis y el Homo sapiens. En que el Homo habilis no tenía un prefrontal. Ya he dicho. Sí, sí. Como estamos avanzando y ya están haciendo ustedes tareas, cada vez voy a hablar menos yo y van a hablar más ustedes. El más pequeño, inteligencia inferior. Puede ser también una diferenciación física, el sistema, o sea, el grado evolutivo en el que se encontraba el Homo sapiens, el Homo sapiens, doctor, es inferior al Homo sapiens también. Se lo podía observar como con características humanoides, pero ya se lo veía más encorvado, tenían habilidades intelectuales inferiores a las de los Homo Ya, sapiens. ahora, de lo más importante a lo menos importante. Creo que era por los dientes, doctor, y el tamaño del cerebro. Si no me equivoco. Bueno, ya el tamaño del cerebro ya lo dijo. El prefrontal está mucho más desarrollado en el Homo sapiens sapiens. Y en el Homo habilis era más achacado. Ok. Pero ¿cuál era la característica fundamental? Pues por eso le han puesto Homo habilis. Y al otro le han puesto Homo doble sapiens. ¿No? Sapiens, sapiens. Habilidades. 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 ¿Qué habilidad? Para cazar. Para cazar. Para cazar. Yo eran personas racionales. ¿Se dejaban por el instinto? Porque esas funciones que nosotros ahora psiquiátricamente denominamos funciones ejecutivas, que tiene que ver una de aquellas con esta, no podían existir en el Homo habilis. Menos en el australopithecus. Menos en el, bueno, un poquitico más, de Neandertal. ¿Se acuerdan, no? Ahora se van a revelar funciones ejecutivas. La próxima, todo el mundo sabe qué cosa es una función ejecutiva. Bueno, ejecutiva, de ejecución, ejecutiva. Esas funciones son propias del Homo sapiens sapiens. Por eso es que cuando nosotros los psiquiatras valoramos ciertos tipos de patología psiquiátrica, por ejemplo, la psicopatía, oiga, ¿no? Claro, oiga muy bien, pero oiga. Vamos a suponer que este no parece para nada psicópata, es mi paciente psiquiátrico. Bueno, yo estoy valorando, porque me pide una valoración, porque este sujeto ha matado 5 hombres de su edad, ha violado 3 niñas de 13 años y ha matado a 2 vecinas para robarle dinero. ¿Se imaginan? Y me dicen a mí que lo valore para ver si este sujeto es o no es psicópata. Entérense de una cosa. El psicópata, cuando es un psicópata psiquiátrico, quiere decir psiquiátrico que ha nacido así. Y ahora vamos a aprovechar las 3 grandes etiologías de cualquier trastorno mental son: una, la psiquiátrica pura, es decir, que un sujeto nace así, ¿no? Su cerebro es anormal desde que nace y por lo tanto la patología despierta en algún momento, pero ya está ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está la otra que se denomina trastorno psiquiátrico o enfermedad mental debida a enfermedad médica no psiquiátrica. ¿De acuerdo? Vale decir que cualquier afección no psiquiátrica puede causar esto. En este caso, vamos a ponerle un ejemplo de un psicópata. Este psicópata
psiquiátrico que ha nacido así. Este psicópata, ¿se acuerdan del caso Phineas Gage? No han hecho biología. Era un sujeto, un ciudadano modelo, que era un tipo, un hombre joven que trabajaba en el ferrocarril. Era modelo, buen papá, buen esposo, buen trabajador, buen ciudadano. Y un día estaba direccionando en lo que estaban poniendo, haciendo camino para el tren, y hay una explosión, pues una explosión que no tenía que haber, y el tubo que estaba ahí le pasa el órbito frontal. Ahí, le pasa el órbito. No era así, era así. Le pasa el órbito frontal. Entonces, el sujeto ni se desmaya. Lo llevan al hospital, le hacen su cirugía, a las 2 semanas es reincorporado y se vuelve un psicópata. Un HDP. ¿No? O sea, no cumplía normas, no tenía empatía, golpeaba a cualquiera, o sea, un HDP. ¿No? Se vuelve un psicópata. ¿Bien? Ok. Eso podríamos denominar en la psiquiatría, con un diagnóstico fino, podríamos denominar trastorno psicopático de la personalidad debido a trauma craneal por lesión órbitofrontal. ¿Vieron qué bonito? ¿No? Así se hace, así es la psiquiatría. Segundo. O, si se olvidaron el resto, debido a trauma craneal. Se ve. Prefrontal se llegan a aumentar. Y está el tercero grande, que es el inducido por sustancia. Volvamos al psicópata. Una de las sustancias que degenera esto es el alcohol. El alcohol es el tóxico más estúpido que alguien puede ingerir, porque donde va primero es ahí. Todos los que han pasado una embriaguez súper suavecita ya han destruido millones de neuronas del prefrontal. ¿No me creen? En las investigaciones, ¿no? Este es el prefrontal. Farmacológicamente, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Desde arriba para abajo, desde el prefrontal para el tronco, y lo primero que destruye no solo anestesia, destruye. Bueno, es un tóxico, una basura. Entonces, inducido por sustrato psiquiátrico mudo, debido a enfermedad médica no psiquiátrica, y Inducida por sustancias. El alcohol es el peor para inducir igual el trastorno psicopático de la persona. Por eso es que muchos borrachos roban, muchachos. Por eso es que muchos borrachos violan. No solamente en estado de embriaguez, sino también en estado de no embriaguez. Por eso, a las chicas, cuídense de novios bebedores, porque así mismo les va a ir. Bueno, entonces, el paciente que estamos buscando una alteración de ese tipo, pienso en ese tipo, ya les he dado la respuesta. Desde el punto de vista anátomo-funcional, ¿qué está mal en el psicópata? El prefrontal. Ya sea de primariamente o secundariamente. O
sea, la respuesta está dada. Bien. Mientras más grave veamos esto en la tomografía de emisión de positrones, en la imagenología estructural, una resonancia magnética, por ejemplo, o porque la resonancia magnética es fundamental para nosotros, ¿no? O un mapeo cerebral neurofisiológico, digamos, más destrucción aquí, más podemos esperar que un sujeto sea peor pronóstico en la psicopatía. Por eso que las investigaciones psiquiátricas han hecho que Noruega no tenga cáncer. Bueno, Noruega tiene unas cuantas cánceres, ¿no? Que además no castigan. Eso se van a leer como plus. ¿Por qué será? Primero, porque su sistema de salud está aquí. Segundo, porque su sistema judicial está aquí. No le pagan a un juez para dictaminar que este sujeto no es psicópata. Pero no hay cáncer. Las pocas que hay son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque al no haber prefrontal, un chiquito para adelantarle, no hay homo sapiens, ¿sabes? No hay funciones deductivas y por lo tanto no hay aprendizaje del castigo. Y si no hay aprendizaje del castigo, lo revienten a patadas, no va a aprender. ¿Entienden lo que le digo? El psicópata es así. Digamos que este chiquito psicópata ha matado a 10 sujetos. Lo meto a la cárcel. En la cárcel es una HDP. Lo agarra del cuello a este y por un cigarro, ¿no? En el suelo, ¿no? No le importa, no tiene empatía. Aquí está la empatía. No tiene empatía. Yo lo cojo de las orejas, policía, y lo meto al agujero negro, en cuclilla, a agua y pan, 10 días. Sale, obviamente, hecho, ¿no? O sea, sale, se recupera y le vuelve a quitar. Ese es el psicópata. No aprende, no hay capacidad de aprendizaje del castigo. Y por lo tanto, es una estupidez del sistema penitenciario, hasta que lo entienda, que vamos a meter y vamos a castigar y vamos a rehabilitar a psicópatas en la cárcel. Eso es ridículo. Es ridículo. Por eso que Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, sus indicadores de delitos es bajísimo. Bajísimo. Porque han entendido. Bien, aquí el psicópata, como en toda Latinoamérica, entra a aprender. ¿Qué aprende? ¿El castigo? No. ¿Qué aprende? Cómo se estrangula mejor, cómo se mata mejor, cómo se viola más, ¿no? Bien. Entonces, eso es la tarea. Diagnóstico, o sea, cuadro sinóptico de trastorno de la conciencia del acto motor, bajo, por supuesto, ¿no? Es el método Outline. ¿Ya han aprendido el Outline? La vamos a ver ahí.